Hola, mi nombre es Denise Golfar, soy CEO y founder en The People Future y este es mi perfil. Yo cuando era chica quería ser escritora, era mi gran sueño y por muchos años quise ser periodista porque dije a los periodistas les enseñan cómo escribir. Y al momento que me di cuenta de que no era necesario ser periodista para escribir un libro, me abrí a otras carreras y me interesó la psicología. Así que fue el último año de colegio, en cuarto medio, donde decidí estudiar psicología. Cuando yo estaba estudiando la carrera, como en tercer año de la carrera, me di cuenta que me llamaban más la atención algunos ramos como psicología social, psicología laboral, y que yo me proyectaba a mí misma también trabajando en un lugar de trabajo donde pudiera compartir con profesionales de distintas carreras y donde mi trabajo fuera un trabajo que fuera mucho más medible, cuál era la contribución que estaba haciendo. Entonces yo te diría que ya como en la segunda mitad de la universidad, yo ya me di cuenta que me veía y me proyectaba a mí misma trabajando en el ambiente corporativo y no como psicóloga clínica haciendo terapia. Bueno, a ver, yo principalmente a lo largo de mi carrera trabajé en tecnología, 13 años en total he trabajado en tecnología, partí mi carrera trabajando 10 años en Telefónica, cuando estaba separado el mundo de la telefonía móvil con la telefonía fija, yo siempre trabajé por el lado de la telefonía móvil. Y el gerente general de la empresa donde yo trabajaba en ese momento, años después, asume como gerente en Microsoft y me recomienda. De hecho, este era un rol que no dependía de él, dependía de otra persona en Estados Unidos. Y bueno, y para poder postular este cargo tuve que sacar un pasaje e ir a una entrevista presencial a Miami, donde estuve 24 horas, volví y finalmente quedé contratada. La verdad es que la tecnología y recursos humanos tienen mucho más que ver que lo que uno podría pensar y yo creo que es una necesidad urgente de los equipos que trabajan en gestión de personas que aprendan de la tecnología. Porque cada vez más hoy día con la llegada de la tecnología, con lo que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial y la llegada de la inteligencia artificial, vamos a tener que entender cómo se pueden desarrollar las personas y cómo se van adaptando también al uso de estas nuevas tecnologías y cómo van llegando a distintos niveles de productividad. Y eso lo puede hacer una mirada integral desde el mundo de gestión de personas. Bueno, fue un paso importante en mi carrera. Yo ya era gerente de gestión de personas en Microsoft, donde había un equipo de 200 personas. Y el salto implicó pasar a una empresa donde mi propio equipo eran 200 personas, era el mismo tamaño de la empresa completa donde estaba antes y el equipo total, considerando todos los supermercados, los centros logísticos, sumaban 50.000 personas, así que fue un gran y tremendo desafío. Bueno, tener un equipo grande implica obviamente distintos canales y distintas estrategias de cómo tú puedes llegar, ¿verdad?, a conectarte con las distintas personas. Poder tener algunos procesos estandarizados. La tecnología en este caso también nos ayudaba mucho. Había una app de desarrollo interno que permitía que le llegara a todas las personas información sobre beneficios, sobre sus vacaciones y principalmente el cómo tú también estableces modelos y conductas de liderazgo es de la manera de cómo tú puedes llegar también a tocar a cada persona en la organización, independientemente de dónde esté ubicada. Bueno, llegó la pandemia, nos tomó por sorpresa a todos y eso implicó abordar una gestión dual. Por un lado, necesitamos seguir abasteciendo del servicio de supermercados en todo Chile. Fue un servicio primordial que nunca cerró sus puertas y las personas que trabajaban en tiendas también tenían que ir a trabajar todos los días y eso implicó tomar muchas medidas de seguridad y de cuidado para prevenir contagios y enfermedades. Entonces, eso fue lo que implicó por una parte. Y por otro lado, también había un segmento más profesional que sí podía hacer sus labores desde la casa y ahí se aplicó trabajo a distancia. Entonces, era administrar dos mundos que funcionaron en paralelo. Muchas empresas tuvieron que hacerlo de esa manera
Y luego, cuando ya se levantaron las restricciones, fue cómo se volvía o no a esta normalidad, un trabajo remoto, volver a un trabajo más híbrido. Y también sacando grandes aprendizajes. Fue una tremenda oportunidad para digitalizar muchos de los procesos que estábamos viviendo, tanto a nivel interno como también de cara a la gestión de clientes. A ver, creo que la pandemia sin duda aceleró la adopción del trabajo remoto, porque antes de eso eran muy poquitas las empresas que se habían abierto a considerar esta posibilidad. Hoy día el trabajo híbrido yo diría que es la modalidad favorita de la mayoría de las personas, y me ha sorprendido que muchas empresas han retornado a un esquema de trabajo de lunes a viernes de manera presencial, donde no necesariamente siempre se requiere. Yo creo que esto va a estar marcado también por qué es lo que quieren las nuevas generaciones, qué es lo que quiere el talento. Y va a ser algo también que va a ser diferenciador de las empresas para atraer y fidelizar el talento, el poder ofrecer flexibilidad. Y la flexibilidad me parece que es un concepto mucho más amplio que solamente teletrabajo. Teletrabajo es solamente una de las soluciones que tú puedes tener para ofrecer más flexibilidad, pero hay otras soluciones que tú también puedes tener para ofrecer flexibilidad. Más días de vacaciones, jornadas, turnos especiales. Entonces, creo que las empresas del futuro, las que van a triunfar en atracción y fidelización de talento, van a ser las que ofrezcan más flexibilidad. A ver, no me gusta la palabra recursos humanos, creo que es como la palabra como más de la gestión del pasado, ¿no? De que las personas somos recursos. Creo que hoy día tenemos una visión, estamos viviendo un nuevo paradigma de gestión de personas, de capital humano, donde creo que finalmente hoy día las organizaciones se han dado cuenta que es el factor de las personas las que realmente trae la diferenciación. Tú puedes comprar tecnología, puedes comprar los procesos, pero lo que son las personas, el talento y la creación de una cultura organizacional única va a ser hoy día la principal ventaja competitiva de las empresas. La gestión de personas creo que no se vive solamente a nivel de lo que es el equipo de gestión de personas. Para mí, cualquier persona que sea líder, que tiene un rol de líder, él es un gerente de gestión de personas, porque es ahí donde se vive, ¿no? Cuál es la experiencia de ese colaborador en el día a día con su líder, en cómo recibe feedback, cómo va recibiendo orientación y cómo va teniendo oportunidades de aprendizaje. Ahí es donde realmente se vive la gestión de personas. Yo creo que hoy día hay que tener una mirada de largo plazo de lo que queremos de las personas. Y las personas damos lo mejor cuando nos sentimos cómodas en un lugar de trabajo, cuando nos sentimos inspiradas, nos sentimos motivadas y sentimos el gusto de lo que estamos haciendo y lo que estamos aportando. Por eso yo creo que las empresas hoy día tienen que trabajar desde su propósito, el cómo le entregamos un significado único a lo que nosotros estamos haciendo. Y eso va a requerir que las personas también tengan un ambiente estimulante, tengan un buen liderazgo, tengan un equipo de trabajo donde se viva con buen clima, y las empresas van a poder llegar, ¿verdad?, a ese diferencial, a tener ese entorno de personas motivadas que estén dando lo mejor en la medida que no tengan esta orientación de preocuparse solo por el número. Es una gran pregunta. Creo que emprender es algo que yo siempre lo vi muy lejano dentro de mi carrera y siempre me vi a mí misma como empleada trabajando en situación de dependencia con una empresa. Y yo creo que empezó a cambiar esta mirada por un ramo que tomé cuando hice el MBA, que era un ramo sobre emprendimientos tecnológicos. Y me di cuenta que no era tan poco estructurado, ¿no?, este mundo del emprendimiento, que había una lógica, que estaban los pitch, estaban los distintos instrumentos de cómo tú puedes financiar un emprendimiento. Y empecé a conocer a muchos emprendedores. De hecho, también empecé a hacer mentorías en Startup Chile y me empezó a gustar. Oye, que es interesante este mundo donde veo que hay personas que tienen una visión, tienen una pasión, y pueden dedicarse, ¿verdad?, con flexibilidad en el manejo de su agenda a
esta pasión y desarrollar un modelo de negocio. Y hace 1 año y medio decidí también tomar esta aventura y de poder probar este esquema distinto y combinarlo con algo que yo ya estaba haciendo hace un tiempo, que era el hacer clases. Y dije, bueno, además de hacer clases también voy a probar tener mi propia empresa consultora y dedicarme a conferencias, talleres y asesoría. Y para mí ha sido una tremenda aventura, tremendo aprendizaje. He conocido a muchísimas personas nuevas y me he dado cuenta que tarde o temprano todos vamos a ser emprendedores. A ver, creo que cuando uno pasa, ¿verdad?, de tener un sueldo mensual al mundo del emprendimiento, siempre tiene en la cabeza cuándo voy a poder reproducir o no este mismo salario, estas mismas condiciones, y creo que probablemente es una de las metas que uno se establece. Y creo que es algo legítimo, pero creo que hay cosas que a veces no se pueden comparar. El poder tener un ingreso, pero que además que sea un ingreso que te alcance para vivir, no necesariamente que sea algo que te sobre, pero que sí tengas además tiempo para hacer todas las cosas que tú quieres, yo creo que es algo que no se puede pagar. El tener ingresos con los que puedas vivir, tener tiempo, ¿verdad?, también donde tú puedas elegir cómo tú destinas también tu jornada de lunes a viernes, es algo que para mí ha sido impagable. Y creo que hay un tercer elemento también, ¿o no?, que se relaciona con la libertad geográfica, de cómo tú puedes seguir generando ingresos y eventualmente, dependiendo si lo que tú haces lo puedes hacer de manera remoto, te da libertad geográfica para trabajar desde otro lado. A mí me tocó durante un mes, fui nómada digital y fue una experiencia que me dio mucho aprendizaje. Quedé muy cansada porque me di cuenta que esto que siempre se ve de estar conectado con un computador, como en la mitad de la playa, en realidad era algo que para mí no funcionaba. Yo todas las reuniones siempre la tomé desde el hotel con internet y con wifi seguro. Y en ese sentido creo que hay que ser súper responsable cuando estás fuera, el poder estar en todas las reuniones, así que es algo que haría tal vez solamente de manera muy acotada. No sé si podría dedicarme por un periodo muy largo a ser nómada digital. Bueno, este es mi tercer hijo, este es mi primer libro. Se llama Consciente de mi futuro y el título es un juego de palabras, ¿verdad? Porque es entre consciente, pero también tiene el número 100. Y eso tiene una razón y tiene una justificación. Es porque este es un libro que busca movilizar y busca remover conciencia, busca que te cuestiones cómo hoy día estás gestionando tu carrera profesional. Y es un llamado a la acción para que tú mismo seas el arquitecto de tu carrera. Y para eso entrego varios recursos en este libro. Uno es la fórmula CAM. La fórmula CAM significa carrera, aprendizaje y marca personal. Y también hay un test de autodiagnóstico. Es un test online que te metes en www.consciente.com, consciente con el número 100. Y en 7 minutos te da un resultado donde te va a dar un puntaje de 0 a 100 que te va a decir cuán consciente de tu futuro eres y cuáles son las dimensiones que tienes pendiente de trabajar. Sin duda va a ser así. Yo creo que si nosotros mismos pensamos en cómo fue el mundo del trabajo para nuestros padres, yo recuerdo que muchos padres de compañeros míos del colegio no siempre habían terminado una carrera universitaria y tenían buenos cargos. Era algo que antiguamente se podía dar más. En mi generación ya era mucho más deseable tener ojalá estudios de posgrado, tener un máster y también deseable manejar el inglés como un idioma fluido. Lo que yo veo para las futuras generaciones, lo que van a ser las generaciones de nuestros hijos, creo que va a costar mucho más diferenciarse. De hecho, ya se sabe que la generación de los centennials es la generación más educada de toda la historia. Ya no va a ser suficiente el tener una carrera, el tener un máster, tener un segundo idioma, sino que vas a tener que tener otros elementos diferenciales. Probablemente vas a tener que tener otra mirada del mundo, tener experiencia internacional, tener habilidades relacionadas al emprendimiento, relacionadas a las habilidades digitales. Entonces,
sin duda creo que va a ser un mundo mucho más competitivo. Mira, lo que siempre ha pasado, yo creo que a veces uno ve lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial como que es un fenómeno reciente, pero la verdad desde hace más de 200 años la tecnología está reemplazando las labores humanas. Y lo que ha pasado es que siempre ha habido un desplazamiento. Aquellas áreas, aquellas industrias que ofrecían tal vez más puestos de empleo van a ir cambiando. Es conocido que en el año 1850 el 60% de las ocupaciones en Estados Unidos eran de la industria de la agronomía. Y hoy día eso obviamente no es así. Creo que esto también nos va a empezar a abrir nuevas oportunidades de trabajo, generar nuevos empleos, pero lo que sí va a ser más complejo es que muchos de estos empleos nuevos que se van a estar generando van a ser empleos más especializados. O sea, el tema de estudiar, de especializarse, de desarrollar habilidades, cada vez va a ser más importante. Profesión. Creo que muchos de nosotros tenemos el estigma, ¿o no?, de nuestra carrera universitaria y a veces creemos que por haber estudiado una carrera solamente nos vamos a poder dedicar a cierto número de cosas. Creo que a mí también me pasó, yo estudié psicología y por mucho tiempo pensé que yo solamente iba a poder trabajar en ámbitos de gestión de personas, hasta que en algún minuto tuve una crisis laboral y me recuestioné y dije, ¿cómo me gustaría a mí abordar los próximos 20 años de mi carrera? Porque creo que no quiero seguir haciendo lo mismo. Y eso implica hacer el ejercicio de mirarse desde arriba, de mirarse desde el balcón, identificar cómo tú creas valor, cómo aportas valor como profesional, que eso no necesariamente tiene que ver con la carrera que estudiaste. Y lo segundo es identificar cuáles son tus intereses. Y creo que en base a eso, a la creación de valor y a tus intereses, tú puedes abrirte el naipe y puedes también identificar nuevas oportunidades para seguir tu carrera y darle continuidad y que no necesariamente tiene relación directa con la carrera que estudiaste. Mira, creo que hay mucha confusión con respecto a este tema. Por ahí siempre aparece cada cierto tiempo una publicación que dice en Google no importan los títulos universitarios. Como que a todo el mundo le encanta, se llena de likes. A ver, yo trabajé en Microsoft y créanme que sí es importante tener un título universitario como para poder llegar a esas empresas que también son tan competitivas. Lo que pasa es que hoy día, más que la carrera en sí mismo, lo que se va a empezar a medir y lo que te van a empezar a pedir las empresas son ciertas habilidades o ciertas competencias. Y eso no necesariamente va a estar endosado por una carrera en específico. Entonces, la respuesta es sí, yo creo que las carreras van a seguir siendo importantes, pero principalmente porque estudiar una carrera te da una manera de pensar, te da una base que te va a permitir seguir aprendiendo durante toda la vida. Y lo que van a estar buscando las empresas son habilidades, son conocimientos que tú vas a tener y que eso no necesariamente va a estar endosado a una carrera particular. Bueno, yo creo que esto es algo muy propio de la cultura latina, ¿no? Somos bien literales en ese sentido, donde el que estudia finanzas puede trabajar en finanzas, el que estudia psicología trabaja en recursos humanos. Y creo que el mundo anglosajón es mucho más abierto en ese sentido. El tú estudiar una carrera no es algo que te predetermine. Yo me acuerdo hace muchos años contratamos a una gerenta de estrategia y que había estudiado literatura y que era australiana. Entonces creo que eso es principalmente una limitante mental que tenemos en la cultura latina y creo que tenemos que ir más allá. Yo creo que ya el hecho de haber estudiado una carrera universitaria ya te da una buena base, ¿verdad?, sobre la cual tú puedes ir aprendiendo. Y en la medida que tengas las habilidades o los conocimientos que se requieran para el cargo, eres un buen candidato. Bueno, hoy día hay una tendencia bien clara, y esto también yo lo menciono en mi libro, con respecto a la evolución de los perfiles profesionales. Antiguamente se valoraba muchísimo el perfil bien especialista, que es el perfil I.
es el perfil que tiene mucha profundidad de aprendizaje en un solo ámbito. Y hoy día se ha visto que incluso esas personas que son más especializadas también necesitan tener una serie de competencias o habilidades más transversales. Entonces hoy día hablamos de los perfiles T, que tiene un ámbito de especialidad, pero va a tener también otras competencias que le van a permitir poder trabajar con distintos equipos o le va a permitir también adaptarse a los cambios que van a haber en su entorno. Y esto también ha dado paso a otro tipo de perfiles que se llama el perfil Pi. El perfil Pi es el que tiene dos áreas de especialidad, además de estas competencias transversales. Y, por ejemplo, yo pienso en un amigo muy querido con quien trabajé, que es ingeniero de software, y una vez ya trabajando, él estudió psicología como segunda carrera. Entonces es una persona que es muy especialista, es muy experta en dos áreas bastante distintas, y ese podríamos decir que es un perfil Pi. ¿Qué es lo que está apuntando el futuro? Es que lo generalista es algo que te va a garantizar poder adaptarte con mayor rapidez a los distintos cambios de tu entorno. Lo que no quita que tú sí tienes que tener una expertise y una profundización en un ámbito particular. Bueno, es una gran pregunta y en mi experiencia a mí me sorprendió cuando dejé de trabajar en empresas españolas y latinas y pasé a trabajar para empresas americanas, que hay una manera muy diferente de ver este tema. En la empresa americana, cuando yo entro a trabajar, me dicen, el primer día, junto con decirme, estamos muy contentos de que hayas entrado a trabajar, me dicen, tu time to move, tu tiempo para moverte es de aquí a 4 años más. O sea, ya tienes fecha de cuando tú debieras moverte a un siguiente rol. Y ese plazo era 4 años o como máximo 5 años. Cuando una persona no se movía de rol, toda la organización decía, bueno, ¿cuál es el problema con esta persona? ¿Por qué no se ha movido? Porque es sabido que cuando tú te quedas en un mismo cargo va a haber, ¿verdad?, una curva de aprendizaje donde vas a empezar a dominar mejor, ¿verdad?, tu cargo, pero en algún minuto, cuando ya llevas mucho tiempo, va a empezar a haber una curva que va declinando. Y ahí es cuando tú tienes ya que moverte a otro rol. Así que yo, la verdad, me hizo mucho sentido. Yo nunca he estado más tiempo que 5 años, creo que ese ha sido el récord de cuánto tiempo he estado en el mismo cargo. Y a mí me pasó que yo sentía esa intranquilidad. Así que yo te diría no más de 4 o 5 años en un cargo y probablemente las generaciones nuevas lo van a encontrar larguísimo este periodo. Y van a querer cambiarse en 1 año, en 2 años más. Entonces creo que también pasa por algo más personal, pero yo diría no pasar más de 4 o 5 años en un mismo rol. Upskill tiene relación con la necesidad de aprendizaje permanente y de cómo tú vas a necesitar perfeccionarte dentro de tu rol adquiriendo nuevas herramientas. Así que cuando hablamos de seguir aprendiendo, aprender herramientas, por ejemplo, aprender Power BI como un complemento para poder tener todos los indicadores asociados a tu cargo, eso, por ejemplo, es una manera de hacer un upskill, o también poder aprender nuevas competencias que te van a ayudar a que en tu cargo tú seas más eficiente. El reskilling, a diferencia del upskill, se relaciona con cuando tú aprendes un ámbito que es completamente distinto a lo que estabas haciendo hasta ese momento. Es cuando, por ejemplo, una persona que es contador se decide estudiar un bootcamp donde va a aprender a ser un programador de front-end y va a como cambiarse de carrera, ¿verdad? Y va a poder optar a otro tipo de cargos. Así que hay varios ejemplos. Laboratoria, Codea también, que son organizaciones que se dedican, por ejemplo, a hacer este reskilling enfocado en mujeres para poder reconvertirlas en cargos digitales. Y esto que les permite, les entrega la posibilidad de tener cargos que hoy día sí ofrecen mucho más empleo y que llegan incluso a triplicar su salario de esta manera. Bueno, la marca personal creo que es un tema que hoy día se habla muchísimo y sé que muchas personas se sienten incómodas con esta palabra de la marca personal, pero para mí la marca personal es algo bien trascendente y es algo bien lindo.
nos habla de cuál es la esencia de cada persona. ¿Qué es aquello más íntimo que tienes tú para aportar al mundo y qué es lo que te diferencia y que te hace único? Y la marca personal para mí tiene dos niveles. Por un lado, la marca personal es tu red de contactos, las personas que han trabajado contigo, las personas que te conocen, compañeros de trabajo, compañeros de estudio y que pueden hablar de ti y pueden decir cuál es tu aporte como profesional. Y por otro lado está la marca personal digital. La marca personal digital es cuando yo te busco en Google, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que aparece cuando cualquier persona en el mundo, desde cualquier país, investiga sobre ti? ¿Y qué es lo que aparece? Va a aparecer información profesional y también va a aparecer información personal. Por eso es importante tener cuidado, ¿verdad? Y poder tú hacer una curatoría de cuál es la información que va a aparecer de ti. Cuando hablamos de este nivel de nuestra red de contactos, vamos a tener, ¿verdad?, estas personas con las que hemos trabajado, que nos van a conocer, pero cuando pensamos en la marca personal digital, el universo se agranda y llegamos a un universo muchísimo más grande de las personas que también nos podrían ayudar a tener nuevas oportunidades. A ver, creo que para darse a conocer hay distintos canales y distintas herramientas que tú puedes usar, ¿verdad? La información de redes sociales es principalmente lo que va a nutrir Internet de información sobre tu persona. De esta manera creo que es importante poder elegir bien cuáles van a ser las redes sociales que tú vas a usar como parte de tus objetivos profesionales. Muchos emprendedores usan muy activamente, por ejemplo, redes como Instagram. Si tú trabajas en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, la mayor red profesional del mundo es LinkedIn, que tiene más de 1.000 millones de usuarios. Entonces creo que va a depender de cuáles son tus objetivos profesionales y eso también está asociado a tener muy claro cuál es ese valor que tú quieres mostrar a través de esa determinada red y tener constancia en cuál es la información que tú compartes. Creo que todos debemos cuidar nuestra marca personal digital. Y eso pasa por primero hacer un ejercicio que es bastante sencillo. Busca tu nombre en Google y revisa qué es lo que aparece. Lo más probable es que dentro de los primeros resultados de esa búsqueda va a aparecer el link de tu LinkedIn, de tu Instagram, de tu Facebook. Y a continuación van a aparecer también otras informaciones, fotografías que tú hayas subido dentro de un perfil abierto o incluso puede aparecer información relacionada a noticias donde apareciste o información que a veces no queremos que aparezca, información relacionada a juicios, a demandas y en este sentido la verdad es que es bastante difícil, ¿verdad?, manejar o bajar información que ya existe circulando en Internet. Por eso creo que el cuidado tú tienes que tenerlo al inicio, ¿no? De cada vez que tú subes una fotografía, cada vez que tú haces una publicación, revisar que eso sea algo que va acorde con lo que tú también quieres compartir con el resto del mundo. Mira, cuando yo escribí el libro Consciente de mi futuro, yo tenía pensado escribir un capítulo que fuera dirigido a los padres para saber cómo criar estas nuevas generaciones para ser más conscientes del futuro, considerando que van a tener un escenario competitivo y un mercado laboral muchísimo más complejo que el que nos ha tocado vivir a nosotros. Yo creo que es importante hacer un trabajo bastante activo, ¿verdad?, como familias, como padres, y que implica, ojalá, desarrollar este gusto por el aprendizaje permanente, ¿ya? No solamente cuando vas al colegio, no solamente en la universidad, sino que sea esa curiosidad que tú vas alimentando en tu día a día y el poder también mostrarle, ¿verdad?, distintas realidades para que ojalá los niños o los jóvenes puedan desarrollar distintas habilidades, distintos intereses y no solamente aquellos que tal vez quieren sus papás que sigan, ¿verdad? Yo creo que dar esa libertad para que ojalá puedan explorar distintos ámbitos es muy relevante y creo que sí es posible poder tempranamente inculcarle algunas habilidades particulares
yo recomiendo todo lo que tiene que ver con las habilidades digitales. Si pueden desde pequeños aprender a programar, a usar, ¿verdad?, interactuar con inteligencia artificial, yo creo que es algo deseable que se puede hacer, ojalá, desde una edad temprana. Y lo otro, yo creo que es también la mirada del emprendimiento. Y creo que las generaciones nuevas probablemente lo tienen muchísimo más que nosotros. Yo veo en el colegio de mis hijos, todos hacen ahí algún matute en el recreo. Todos llevan, tratan de vender algo y la verdad es que yo lo veo de una manera bastante positiva, ¿no? De que tienen ese afán, ¿verdad? Ese espíritu por poder emprender a una temprana edad. Y creo que poder abrirles, ¿verdad?, estos escenarios, estas nuevas herramientas, cómo lo digital los va a ayudar en un futuro, cómo también el tener un espíritu emprendedor también van a ser, yo creo, partes fundamentales de las herramientas del futuro. Mira, a ver, si empezamos a mirar en la historia, empezamos a ver qué pasó con las 4 revoluciones industriales. Entre la primera, la segunda y la tercera pasaron como 100 años, ¿no?, entre cada una. Y después vemos que este periodo se ha ido acortando. Y lo que va a demorar en llegar a la quinta revolución, la verdad es que ya se estima que va a ser entre el año 2030 y 2040. O sea, todavía no hemos terminado de digerir todos estos cambios de la cuarta revolución industrial, de poder realmente ponernos al día, ¿no?, con todas las cosas que está trayendo las nuevas posibilidades de la convergencia tecnológica, de esta fusión, ¿o no?, entre el mundo digital y el mundo físico. Y ya vamos a tener que aprender de una nueva generación de tecnología que va a estar marcada por el quantum computing y una inteligencia artificial generativa ya en un estado bastante más evolucionado. Distintos autores han señalado que lamentablemente esto puede incidir en tener una mayor polaridad o desigualdad entre perfiles de personas que van a tener altas capacidades para desempeñar trabajo y por otro lado se va a seguir requiriendo también labores que van a implicar trabajo físico y que esos trabajos no van a ser bien pagados. Todos los trabajos que tienen que ver con lo que está al medio, trabajos más de administrativos, que tienen que ver tal vez con ámbitos profesionales no tan diferenciados o no tan especializados, son el tipo de tareas que más va a estar afecto a la automatización. Entonces va a quedar esta polaridad y se habla de esto del reloj de arena dentro de lo que es el ámbito laboral. Yo creo que entendiendo esto es como más que nunca tenemos que poner un foco en la escolarización a nivel temprano y también en la necesidad de ser aprendiz permanente y de nunca dejar de estudiar y también principalmente tener esta actitud de apertura a los cambios, porque nadie se puede aferrar a un mismo cargo durante toda la vida. Creo que el aprendizaje es una de las cosas claves para poder mantenerse vigente y poder mantener tu empleabilidad. Y el aprendizaje creo que no solamente hay que verlo desde la perspectiva de la educación formal, de ir a un curso, de hacer un diploma, hacer una segunda carrera, sino que el aprendizaje tiene una lógica del 70-20-10. ¿Qué significa esto? Que 70% de lo que realmente aprendemos, lo aprendemos en la práctica, lo aprendemos haciendo. Cuando tenemos una experiencia que es significativa para nosotros, nosotros vamos a aprender de una manera mucho más permanente cuando tenemos esta oportunidad de poder hacerlo y poder llevarlo a cabo. En segundo lugar, el 20% de lo aprendemos a través de la exposición con otras personas. Esta es la manera como aprenden niños o los bebés, ¿verdad?, que adquieren el lenguaje mediante la observación de poder interactuar con otras personas. Y nosotros también aprendemos de esta manera, de una forma muy relevante, el poder tener un mentor, poder tener un coach, poder hacerle sombra a un compañero de trabajo, poder, ¿verdad?, extrapolar cómo yo puedo tener a un modelo de rol y cómo esto también lo puedo llevar a mi experiencia. Y en tercer lugar, ese 10% del aprendizaje está asociado a la educación formal, ¿verdad? Y hoy día ya no solamente, ¿verdad?, está ir a cursos, a diplomados, a máster, sino que también tienes un amplio repertorio de muchas herramientas gratuitas incluso, ¿no? Tienes desde las charlas TED,
Tienes portales como edx.org, ¿verdad? Que fue una iniciativa que nace el año 2012 de la Universidad de Harvard con el MIT, donde ellos quieren democratizar el acceso al aprendizaje y ofrecen de manera gratuita muchísimos cursos. Entonces, hoy día creo que está a la mano de nosotros el poder seguir aprendiendo, y lo que sí es importante es darle un objetivo a aquello que vas a buscar aprender. Mi recomendación es que lo que tú vas a buscar aprender esté conectado con cuáles van a ser esos siguientes pasos que tú quieres hacer en tu carrera.